Muy buenos días, amigos televidentes, le damos la bienvenida a Enfoque. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos en este martes 2 de abril. Desde ya esperamos que haya disfrutado unas bendecidas vacaciones al lado de sus seres queridos. Quiero comentarles que esta mañana estaremos hablando sobre el despido de mujeres embarazadas en Fosalud y la violación a la libertad sindical. Y para ello pues me encuentro muy bien acompañada del doctor Alberto Monge, quien es secretario general de Citra Salud. Bienvenido. Muchas gracias, Cecilia. Un saludo a su audiencia y estamos aquí para conversar sobre estos temas. Excelente. Y también tenemos la presencia de una trabajadora despedida. Estoy hablando de Lilian Palacios, quien también más adelante nos estará conversando ciertas irregularidades que ella ha enfrentado dentro de Fosalud. Bienvenida. Gracias. Despidos injustificados y contratos fraudulentos son las principales señalaciones a una institución tan importante como Fosalud. Denuncias que también han marcado el recorrido del doctor Monge. Coméntenos. Gracias. Efectivamente, nosotros como Sindicato de Trabajadores de la Salud, Fosalud, hemos venido señalando y marcando algunas situaciones y algunos atentados contra los derechos laborales de las personas trabajadoras en Fosalud. Creo que es importante que nosotros digamos que para llegar a este punto tuvimos que recorrer una serie de situaciones anteriores, pues el director ejecutivo actual, el doctor Carlos Núñez, tiene 3 años de estar en la institución. Había una directora antes que fue removida de su cargo y cuando el director Núñez llegó mostró apertura, se reunía con nosotros, teníamos una mesa en la cual podíamos... Había un diálogo y eran escuchados. Exacto, teníamos la oportunidad de plantearle las dificultades, incluso nosotros reconocimos cosas buenas que se estaban haciendo en esa administración, como acercarse a los lugares, a las unidades de salud para ver qué necesidades tenían los compañeros. Todo esto cambió a partir de mayo del año pasado, sin saber por qué, porque desde esa fecha el director no nos recibe, no hemos podido conversar con él desde mayo del año pasado, sin previo aviso y sin que nos hubiéramos enterado de alguna situación, dejó de atendernos, dejó de recibirnos, nosotros pedíamos las audiencias, pedíamos las reuniones, enviábamos los puntos que queríamos tratar con él y no recibíamos respuesta. Pero además, por esas mismas fechas, alrededor de mayo del año pasado, nos empezamos a dar cuenta que en Fosalud habían 2 situaciones que nosotros consideramos muy graves. La primera de ellas era que se estaba cesando o estaban terminándose los contratos de compañeras embarazadas. La Constitución nuestra Constitución de la República establece que la mujer embarazada tendrá estabilidad laboral, derecho a un descanso antes y después del parto y que no pueden ser despedidas por su condición de embarazo. En mayo nosotros recibimos la primera denuncia o noticia de una compañera que había sido cesada y nos abocamos entonces a las instancias. Como el director no nos recibía, hablamos con Talento Humano. Talento Humano nos dijo que esta situación ellos la habían consultado con el Ministerio de Trabajo y que el Ministerio de Trabajo les había dicho que no había ilegalidad en lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque estas compañeras estaban contratadas bajo una modalidad de interinatos. Contratos fraudes, ya están definidos así por nuestra legislación. La Sala Constitucional e incluso el Ministerio de Trabajo han establecido que contratos fraudes son aquellos que trabajadores que realizan funciones permanentes en una institución tienen como interinos. Para el caso de nuestras compañeras tenían contratos que duraban 3 o 4 meses. Pero venían trabajando en funciones permanentes en la institución, no era una plaza que salió para cubrir. Era constantemente renovada. Sí, estas compañeras tienen 2, 3, 4 años de estar trabajando en la institución bajo esta modalidad. ¿Y son contratadas directamente por Fosalud o hay una institución alterna que le lleva a este personal? Efectivamente son contratos directos con Fosalud, Okay. no son tercerizados. Fosalud directamente realiza estas contrataciones, que insisto, son contratos fraudes, y esta es como una gran violación. Hay una cantidad importante de personal trabajando bajo esta modalidad, y además a este tipo de compañeros que estaban en contrato individual, fraude, contrato por interinato, justamente las compañeras que salían embarazadas es las que eran cesadas. Nos dimos cuenta en mayo de esta situación y esto siguió ocurriendo. Tenemos casos de agosto del año pasado, casos de octubre, de diciembre del año pasado, y entonces nosotros pedíamos hablar con el director sobre estos temas. No nos dieron audiencia, ni siquiera el director tenía la cortesía de respondernos y decirnos, miren, no tengo tiempo, veamos cuándo lo agendamos. Ni siquiera teníamos respuesta. La ley de procedimientos administrativos de nuestro país establece el silencio administrativo. Esta administración de Fosalud ha caído en silencio administrativo constantemente.
No nos reciben, no nos escuchan y los casos se seguían dando. Resulta entonces que a mitad de febrero de este año en curso se conmemora la entrada en vigencia de la ley Nacer con Cariño. En ese sentido, que incluye muchísimos beneficios para las mujeres embarazadas. Exactamente, este es un programa estrella de la administración del presidente Bukele, encabezado por la primera dama, que quiere hacer cambiar la manera en que los salvadoreños vienen al mundo, garantizando un trato digno, un trato amoroso, cariñoso a la mujer embarazada, a su grupo familiar y no digamos al bebé que va viniendo al mundo. Fosalud sale con el Ministerio de Salud en la conmemoración resaltando el papel de Fosalud en la implementación de esta ley. Y a nosotros eso nos pareció una contradicción enorme, porque ¿cómo puede salir saludando y diciendo que Fosalud tiene un rol importantísimo en el cumplimiento de la ley Nacer con Cariño y despide embarazadas? No podía ser, eso es una incongruencia total. Las compañeras entonces se acercan a nosotros como sindicato y nos dicen, esta situación no puede continuar así. Les pedimos por favor que hagan la denuncia pública. Si el director está en silencio administrativo, si no lo recibe, por favor denuncien públicamente lo que nos está pasando. Así fue que el 24 de febrero de este año hicimos una conferencia de prensa donde denunciamos los contratos fraudes en Fosalud y los despidos de hecho. Ellos le dicen no renovación de contrato, pero es un despido de hecho de compañeras en estado de embarazo. Luego yo, como secretario general del sindicato, participo en algunas entrevistas y después de eso el director emprende una campaña contra mi persona por haber hecho esta denuncia en la cual me notifican una suspensión previa, que es un proceso de despido de hecho. Ya antes de eso el director, además de no recibirnos, había interferido en la libertad sindical del sindicato, había interferido en el derecho de organización de los compañeros, habían realizado descuentos ejemplarizantes hasta de más de $1000 para callarnos. Y como no nos callábamos, sino que seguíamos denunciando. Doctor, y en pues su caso de cese de funciones, ¿recibió usted indemnización? O sea, ¿fue un despido, digámoslo así, en términos bajo la ley? No, ¿o nada más así? Totalmente una situación en la cual la patronal del Fosalud dice, este trabajador es un peligro para la institución. Así me ha calificado la administración de Fosalud, que soy un peligro. Sé si tengo 15 años de trabajar en Fosalud. De esos 15 años, 9 he estado en el sindicato. Hasta hoy soy un peligro para Fosalud. Pero es que hay que ser claros. Yo no soy un peligro para la institución, soy un peligro para la administración de Fosalud, porque estoy denunciando graves violaciones a los derechos laborales de las compañeras y de todos los compañeros en contrato individual, pero no solo son violaciones laborales, también son delitos. Nuestro Código Penal contempla que a quien atente de esta manera contra una mujer embarazada en el trabajo tendrá consecuencias legales. Y el mismo ministro de Trabajo salió diciéndolo en su tuit cuando decía que ningún empleado público o privado podía despedir embarazadas y si no se iba a tener las consecuencias legales. Pues lo que nosotros hemos recibido como sindicato ha sido esta reprimenda dura, fuerte de parte de la administración, en la cual me notifican una suspensión previa, que significa que antes de que el caso llegue a la Comisión de Servicio Civil en Fosalud, pues ellos impiden que yo siga estando en la institución, me quitan, digamos, mi acceso a marcación, mi acceso al usuario del sistema de administración de talento humano, me borran del Fosalud. Me imagino que en la lógica de ellos para que yo me calle. Pero se equivocaron, porque no tenemos por qué callar, estas violaciones no pueden continuar y es lo que venimos haciendo desde hace algunos días, denunciando esta situación. Justamente ayer, 1 de abril, hicimos una conferencia de prensa donde ya nos acompañó, además de Lili, que él está hoy con nosotros, otra de las compañeras cesadas en Fosalud. ¿Han tenido apoyo de parte de la prensa? Sí, nosotros hemos hecho los comunicados de prensa y hemos convocado las conferencias y han llegado los medios a dar cobertura. He sido invitado a varias entrevistas, me han contactado los medios para pedir las situaciones, al igual que a las compañeras. Y bueno, la intención de la conferencia de ayer fue decirle al director, por favor deje de mentir. Usted está diciendo que no está despidiendo trabajadoras embarazadas. Aquí están las trabajadoras que han sido despedidas. Aquí están las trabajadoras diciendo no hemos sido reinstaladas, ni siquiera han sido recibidas o escuchadas por el director. Según información, sabemos que son 6 mujeres las embarazadas las que tampoco ha recibido ninguna reinstalo. Es correcto, nosotros tenemos constancia de 6 compañeras que han sido cesadas. Quiero decirle que deben ser más. 6 han sido las que se han acercado a nosotros, a las que hemos podido acompañar en los procesos en las distintas instituciones, llámese Procuraduría General de la República, Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer, Procuraduría de Derechos Humanos, Ministerio de Trabajo,
etcétera. Son 9 las que nosotros tenemos constancia, pero de seguro son más. Que por miedo, por la situación actual en la que se vive, no han salido. Y ese es el llamado que ayer hacían mis compañeras cesadas a las demás compañeras, no solo de Fosalud, sino de otras instituciones, a perder el miedo y a salir y decir que están siendo violentados sus derechos. Eso no es nada malo, al contrario, reivindicar los derechos es algo que deberíamos de hacer todos para impedir que esto siga sucediendo. Doctor, sabemos también el problema de que una mujer embarazada pasa a raíz de perder su trabajo porque se vienen muchos gastos y otras situaciones que se complican, pero queremos saber también cómo le ha pasado a usted porque ha sido suspendido y sobre todo ahorita que acaba de detallar que no ha recibido ningún tipo de indemnización luego de prestar 15 años de servicio a esta institución. Es correcto. Primero le cuento las situaciones dramáticas de las compañeras para luego adentrarme a mi situación personal. De las 9 compañeras, quiero decirlo hoy categóricamente, una de estas compañeras falleció a consecuencia de esta situación. Ella fue cesada del Fosalud allá por agosto del año pasado, estando embarazada, y tuvo complicaciones de su embarazo, pasó un mes ingresada antes de su parto, y una vez tuvo su parto, presentó complicaciones en el posparto y lamentablemente falleció. Estamos hablando que recibió su servicio de parto, ya sea natural o cesárea, fuera de un seguro social, es decir, ni siquiera de Fosalud, sino que tuvo que acudir a una institución pública. Correcto, porque no tenía seguro social, había sido cesada por el Fosalud, tiene complicaciones, fallece la compañera en el mes de enero de este año, cesada por el Fosalud. Tenemos, aquí está hoy acompañándonos Lili, que también ha tenido complicaciones que ella va a detallar más adelante. Y otra compañera que fue la que estuvo con nosotros también ayer, que hace 2-3 semanas tuvo a su bebé. Y ella nos contaba y relataba en la conferencia de prensa cómo tuvo que decirle a Liz que le dieran una cesantía para poder exactamente, tener el parque a eso me quería referir, ¿sí? De que la persona embarazada, si cumple cierto tiempo, luego de un despido puede solicitar esa cesantía para poder recibir por lo menos consultas prenatales y, ¿por qué no?, el parto dentro del Seguro Social, aunque ya no esté laborando precisamente para cierta institución. Efectivamente fue lo que hizo la compañera, solicitó la cesantía y su parto fue atendido. Y cuando tuvo que poner en control a su bebé, porque nos contaba que tuvo algunas situaciones el bebecito, pues le decían que no podía ponerlo en control porque ella no era cotizante del Seguro Social. Esta triste realidad es la que han vivido las compañeras. Por poner un ejemplo, porque además las compañeras contratadas bajo esta figura de contrato fraude no tenían permisos personales, no podían incapacitarse y no podían asistir a sus controles prenatales porque ese tiempo les era descontado por parte de la patronal del Fosalud. O sea, no solo es que las despidieron, sino que estando todavía dentro de la institución, les violaban sus derechos laborales para coronar esa violación despidiéndolas. Eso es lo que nosotros venimos denunciando, que han sufrido nuestras compañeras, y en el caso nuestro, pues nos notifican el 15 de marzo esta suspensión previa. Me pagaron prácticamente medio sueldo. Doctor, quisiera que me diera más detalles acerca de la situación que usted ha tenido que enfrentar a raíz de poder tratar de querer ayudar los derechos vulnerados de estas mujeres embarazadas, pero ¿le parece si lo hacemos luego de la pausa comercial? ¿Cómo no? Muy bien, nos vamos a pausa, no sin antes comentarle a nuestros amigos televidentes que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, usted nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas que usted de tanto necesita, por supuesto, hasta su casa. Ya retornamos con más de Enfoque. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos.
Estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por continuar con nosotros y por supuesto buen provecho si a esta hora disfruta su bendecido desayuno con nosotros. Precisamente esta mañana estamos hablando sobre el despido de mujeres embarazadas en FOSalud y también la vulneración a la libertad sindical. En el bloque anterior estábamos conversando ciertas irregularidades que han presentado y para ello tenemos de primera mano a Lilian Palacios, quien es una trabajadora despedida y quien nos va a comentar también qué es lo que ha estado pasando en esta situación en FOSalud. Hola, buenos días. Bueno, yo vengo a exponer lo que es mi caso, los derechos que nos han vulnerado a nosotros. Bueno, mi caso empieza desde en agosto, que nosotros conocimos el caso de una compañera que siempre estuvo en nuestra misma área. Esa compañera no le renovaron lo que es su contrato en agosto y ella estaba embarazada. Como comentaba el doctor, ella tuvo problemas en su embarazo, de ahí tuvo ingresada lo que es un mes y luego se le complicó todo eso y ella falleció en enero. Al ver eso nosotros fue que tomamos este caso, pero al principio a mí me pasó también lo mismo. Yo estaba embarazada, me di cuenta en agosto y al ver la situación de la compañera a mí ¿Y le afectó? Me afectó bastante. Hoy en septiembre yo perdí a mi bebé por lo mismo y nosotros ya teníamos conocimiento de la compañera que ella no la habían recontratado y bueno, fue nosotros ahí desde en agosto nosotros empezamos a tener esa incertidumbre que iba a pasar con nosotros, porque con la otra compañera esa que estaba embarazada. de que tanto gastos y toda la situación. Exacto. Entonces nosotros después, el 5 de diciembre, llamaron a todos los compañeros a renovar lo que es el contrato y a nosotras no nos llamaron, a la compañera que estaba embarazada y en mi caso que yo ya lo había perdido. Solo a nosotros no nos habían llamado, pues me quedó esa incertidumbre que por qué no nos habían llamado y todo eso. Yo fui 2 veces a Sedes Escalón a verificar qué estaba pasando con mi caso y fui a Talento Humano y la respuesta que yo recibí de Talento Humano fue que seguían llamando al personal, que tuviéramos paciencia y seguían llamando al personal. Nosotros sabíamos que ya no nos iban a contratar por la situación que había pasado la compañera. Fue en ese caso que también una de las 2 veces que yo fui al Escalón me encontré al asesor del director, al doctor Urbina, y le comentaba, le exponía lo que es mi caso y la respuesta de él fue, busque a sus jefes que ellos le van a solucionar. Nosotros mandamos cartas al director para tener como una audiencia con él, llamamos a los jefes inmediatos que teníamos, nadie nos dio respuesta, hasta el día de hoy nadie nos ha dado respuesta. La otra compañera la vulneraron bastante porque a ella ni le daban permiso de ir a preguntar su caso a Talento Humano. Fueron tantas situaciones que se fueron dando y explotó con nosotros pedir ayuda aquí al sindicato. ¿Cuánto tiempo tenía usted de estar laborando para FOSalud? 2 años, 7 meses de estar laborando continuamente. No, hasta la fecha no había presentado ningún problema. No tenemos ningún problema, o sea, y no nos hicieron saber el por qué nos quitaban, ni nada, ni un mensaje, ni nada. No tuvimos respuesta de ninguno de los jefes inmediatos ni de Talento Humano. Es decir, estas respuestas se dan de parte de la administración cuando una mujer se acerca y expone su caso de que ya se encuentra en periodo de embarazo y ellos toman cartas en el asunto, si no me equivoco. Exacto, sí. Entonces, con nosotros fue diferente. Nosotros no teníamos permisos de ir a los controles, permisos de las charlas que les dan de nacer con cariño, todo eso nosotros no teníamos permiso. Y usted observaba, por ejemplo, ya que tocamos siempre el tema de nacer con cariño, que ya estaban, por ejemplo, los espacios adecuados para que ustedes como mamá ya pudieran acercarse a lactar al pequeño anteriormente. Fíjese que no, a nosotros no
O sea, no nos daban permiso de todo eso, nosotros no teníamos ningún ¿Y beneficio. ya tenían conocimiento de esta ley? Sí, ya Nación tenían con Cariño? sí, ya tienen conocimiento porque Fosalud tiene 2 años de estar Acompañando la ley. acompañando Ok. la ley. Ok, en este caso quisiera que también me comentara cómo se ha visto afectada, tanto emocionalmente como económicamente. Fíjese que emocionalmente yo pasé una situación bien fea cuando perdí a mi bebé y sentir que no tenía apoyo de nadie. Ningún respaldo. Exacto, fue algo muy difícil. Y al ver yo la entrevista del director saliendo cuando celebraron los 2 años de Nacer con Cariño del programa de la Primera Dama, fue algo que a mí me molestó. Incluso yo puse un mensaje que no le daba pena de salir ahí y sabiendo él que había dejado bastantes mujeres embarazadas sin su trabajo, sin su sustento. Nosotros somos madres de familia que tenemos hijos que dependen de nosotros y como yo he sido afectada económicamente por esa área y al no tener ninguna respuesta del director se siente uno bien indignado y que él salga en otra entrevista diciendo que no son 6 ni son 4 sino que 2 y ya la reinstalaron. Nosotros somos un vivo ejemplo, vivo, que a nosotros no nos han llamado, no nos han notificado nada, aquí estamos. Ninguna solución. Ninguna solución hasta el día de hoy. Y también, como decía la compañera, les hago un llamado porque yo sé que hay más de 6. Son 6 las que han convocado a eso, pero yo sé que existen más compañeras que están en la misma situación que nosotros y que nosotros no estamos hablando en mal ni nada, sino que estamos exponiendo nuestros casos, nuestros derechos como mujer y que respeten pues el programa de la Primera Dama, cosa que no se respeta en Fosalud. Muy bien. En este caso, siempre tocando el tema económico, sabemos que muchas mujeres embarazadas pues ya tenían prestaciones, también estaban pagando algún tipo de deuda, pagando su vivienda. ¿Cómo ha sido esta situación para usted? Fíjese que en mi caso yo tengo deudas. A nosotros los del banco nos solicitaban una carta de despido. Nosotros la solicitamos con la compañera y a nosotros no nos quisieron dar esa carta. Pedíamos otros documentos que nos estaban pidiendo para otras. Ningún tipo de referencia. Ningún tipo de referencia nos quisieron dar. ¿En qué unidad estaba usted de Fosalud? ¿En la ubicación o sucursal? Yo estaba en los planteles de San Marcos. Y ahí no es primera persona que ha sido vulnerada. ¿Cuántas personas llevamos a la fecha? Ahí en San somos Marcos? 3. Son 3. 3. Casos de que las mujeres que han pasado este problema pueden acercarse. Una de ellas ya falleció. El caso que estábamos comentando. Sí, el caso que anteriormente. estábamos comentando. Sí. Muchísimas gracias, Lilian. Agradecemos el que usted pueda exponer acá cierto tipo de irregularidades que ha vivido precisamente en estos más de 2 años que ha estado laborando acá en Fosalud. Retornamos con el doctor para conocer también qué opina acerca. Ya ha escuchado posteriormente a las 6 mujeres embarazadas que precisamente acudieron con este sindicato para que ustedes les pudieran ayudar y sinceramente uno se queda pues, ¿qué se puede hacer, verdad? Saber la situación y nos ponemos en el caso de nosotras las mujeres que en este periodo de embarazo sabemos que hay muchísimas necesidades, sabemos que de repente los problemas se acercan, si tienen otros pequeños, que los pequeños se enferman, que hay que tener pagos, esa asistencia médica también tan importante para poder llevar un control prenatal para que precisamente el bebé y la madre estén 100% sanos. Sí, lo que usted dice es cierto, uno se queda helado, uno se queda erizo y no entiende cómo puede seguir pasando este tipo de situaciones en nuestro país. Y por eso es que no nos vamos a callar, por eso es que vamos a seguir denunciando estas situaciones y por eso es que nuestro llamado hoy también al gobierno, porque el director Núñez en su respuesta en el medio al que dio la entrevista decía que el gobierno estaba enterado de esto. O sea, como queriendo decir, no estoy haciendo nada malo, a mí me respalda el gobierno. Y yo soy bien sincero, yo creo que el gobierno no Sería tiene... de investigar, ¿verdad? Sí, yo creo que el Sería de gobierno no investigar. tiene dimensión de lo que el director ha estado haciendo. Si él públicamente salió a decir que solo eran 2 y ya la había reinstalado, y si esa es la versión que ha manejado
En el Ejecutivo, pues probablemente el Ejecutivo le haya dicho, no, mira, ya no lo hagas y qué bueno que la reinstalaste, pero por eso es que las compañeras han decidido dar la cara para que el director no se escude en que es el sindicato el que le lleva la contraria. Y no siga sucediendo también, que no siga tan pasando, importante. que paremos estos atropellos. Nuestro llamado es a que en Fosalud haya un consejo directivo, que delega en el director ejecutivo el día a día de la institución, pero quien toma las decisiones al final es el consejo directivo, que esté integrado por el ministro de Salud, la directora del Seguro Social, como propietarios, un representante de la Casa Presidencial del programa de la Primera Dama. O sea, tienen que haber sabido lo que estaba pasando. Incluso está ahí el presidente de la Cruz Roja en el consejo directivo. Si ellos no lo sabían, pues hoy ya nosotros se los estamos informando, se los estamos diciendo. Si la dirección ejecutiva les ocultó esta información, nosotros estamos haciendo pública la situación para que el director deje de mentir, para que deje de engañar, para que se deje de burlar del dolor de las compañeras. Ver al director en esa entrevista en la que hacía bromitas, en la que se reía de la situación, es triste, es penoso, no puede pasar en nuestro país. Nuestro llamado es al gobierno del presidente Bukele. Nosotros no somos enemigos del gobierno, no estamos en contra del gobierno, somos enemigos y estamos en contra de aquellos funcionarios que violan derechos laborales, que violan los derechos de las mujeres trabajadoras en Fosalud. Con ellos es el problema. Y lo que le pedimos al presidente es que por lo menos a este director ya no lo considere para el segundo periodo que va a iniciar en junio. Que ya no lo considere. Que tanto sus asesores personales, legales, de talento humano, ya no sigan vulnerando derechos. Que ya no estén en Fosalud haciendo sufrir a las personas trabajadoras, a las compañeras que ya ha contado Lili, el testimonio duro que le ha tocado vivir a ella y que cuando nos lo contó a nosotros fue lo que nos hizo decir, no, tenemos que salir, tenemos que respaldar esto, tenemos que exigir que deje de pasar y que los derechos de las compañeras sean respetados. Muy bien, doctor, es necesario que se abra pues un proceso investigativo y, como usted dice, que el gobierno tome cartas en el asunto. Nos vamos nuevamente a pausa comercial y, como siempre, recordarle a nuestros amigos televidentes que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas que usted necesita hasta la puerta de su casa. Ya retornamos con más de Enfoque. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Esta mañana estamos abordando un tema muy importante, el despido de mujeres embarazadas en Fosalud y también la violación al sistema sindical. Estábamos abordando en bloque anterior el testimonio precisamente de una de las trabajadoras despedidas y cómo toca el corazón el saber este tipo de casos que precisamente puede ser cualquier familiar de nosotros. Pero también queremos ver la parte que trata de ayudar a estas personas, es decir, el caso del doctor Monge, quien fue suspendido de sus labores precisamente por denunciar este tipo de acciones, doctor. Sí, efectivamente y lamentablemente la respuesta del director ejecutivo en Fosalud, en lugar de decir nos equivocamos o corrijamos esto no va a volver a pasar, fue negarlo, pero además atacar al sindicato. Quiero ser muy claro y transparente en esto. En nuestro país sabemos que hay sindicatos que le hacen el juego a las instituciones de gobierno. Sabemos que hay sindicatos cooptados, que son club de aplauso, que son correas de transmisión del gobierno. Y aquellos sindicatos que hemos decidido no alinearnos, no ser club de aplauso, no ser tapadera de las violaciones de los derechos laborales de los trabajadores, somos atacados. En ese marco, nuestro sindicato pertenece a la Federación Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora. Nuestra federación ha emprendido una campaña de defensa de los derechos laborales, sindicales, pero también una campaña de defensa de los defensores. Porque aquellos que defendemos derechos humanos estamos siendo atacados también. Y el caso mío es el último de una serie de casos que hemos venido viviendo de compañeros sindicalistas que por realizar su trabajo adecuadamente como defensores de derechos laborales han sido despedidos, han sido perseguidos, han sido encarcelados e incluso han fallecido. Tenemos el caso de nuestro compañero Leonidas Bonilla, sindicalista municipal, que murió en el marco de captura de régimen de excepción en un penal. Tenemos el caso del compañero
de organizaciones de vendedores ambulantes, Pereira, que también ha sido apresado en marco del régimen de excepción cuando no tenía nada que ver su caso, sino que él estaba organizando vendedores para que no fueran vilipendiados. Tenemos el caso de decenas de compañeros sindicalistas suspendidos o despedidos, el caso de los 3 sindicatos del Ministerio de Obras Públicas, que como en mi caso fueron declarados peligrosos para la institución, fueron separados de la institución en el momento en que estaban negociando un contrato colectivo. Tenemos el caso de los compañeros del sindicato del ISDEM, del sindicato de la Secretaría de Juventud, del sindicato del Ministerio de Cultura. En el caso de los 2 primeros fueron desaparecidos del organigrama del gobierno y los compañeros despedidos. Y los compañeros de Cultura, por una argucia legal y por no caerle bien a sus patronos, también fueron despedidos. Tenemos el caso de otro tipo de compañeros que ven, bueno, los casos de salud. En agosto del año pasado los compañeros de salud hacen una concentración donde exigen el pago de nocturnidades y la respuesta del ministerio fue despedir a una veintena de trabajadores, de una veintena de dirigentes. Y a esos despidos sindicales. sumémosle también una parte importante que es el que ya no les dan referencia para que puedan conseguir otro trabajo, teniendo en cuenta que ustedes ya son meramente profesionales. Exacto, imagínense el caso de estos compañeros, llevamos, qué sé yo, por lo menos 60 compañeros sindicalistas afectados en este tiempo, y como digo, el mío ha sido el último de estos casos. Quisiéramos que hasta ahí llegara, pero yo no sé si aquí va a seguir, porque también hay otros compañeros directivos de mi sindicato de Citrasalud que han visto limitada su libertad sindical, negándoles licencias y otras situaciones, o descontándoles por uso de licencias sindicales. En mi caso, la respuesta del director entonces fue salirme a calumniar. En lugar de reconocer que habían cometido un error, viene y sale a decir en el programa que a mí me había despedido porque yo tenía 3 años de no llegar a trabajar. Y además que yo trabajaba privado. Esas fueron las excusas que él utilizó. Aquí es importante aclararle a la población que el director, dije al principio, tiene 3 años de ser director ejecutivo. Él dice que en esos 3 años no llegué a trabajar. Si eso es verdad, ¿por qué hasta hoy tomó cartas en el asunto? ¿Qué clase de administrador es que no se da cuenta que un trabajador pasa 3 años sin trabajar y él no hace nada? La nota que me entregó, donde dice que me suspende, establece que el 8 de marzo de este año la dirección ejecutiva comienza el proceso en mi contra. Mire qué casualidad, 24 de febrero hicimos la conferencia de prensa y la denuncia de las compañeras. 7 de marzo participo yo en una entrevista en el marco del Día Internacional de la Mujer, donde vuelvo a denunciar esta situación. Y el 8 de marzo, según la nota que ellos mismos me entregan, deciden hacer este proceso. ¿Cómo puede venir el director a decir que esto no es una represalia por haber defendido los derechos de las compañeras? Es una falsedad. Si yo no trabajé 3 años, ¿por qué hasta hoy toma cartas en el asunto? Para empezar. Luego, hay que aclarar que cuando yo me convierto en directivo sindical, mi puesto es inherente a mi cargo de trabajo. Toda mi labor, todo mi trabajo y mi función como directivo sindical es trabajo. No se puede hacer en tiempo libre, aunque nosotros también lo hacemos en tiempo libre, pero mi defensa de los derechos de los compañeros, tengo que estar en territorio para conocer qué es lo que está pasando con ellos. Por lo tanto, esto es una argucia, es una excusa del director. Y para colmo viene y dice que él trabaja privado, pero que conste que no le chocan los empleos con sus horarios en Infosalud, pero como no nos pidió permiso, lo vamos a quitar. Y me declara un peligro para la institución y por lo tanto me retira de la institución. En la lógica de ellos, pensando que así yo me iba a callar, ya no iba a tener acceso a información para hacer las denuncias y que nos iba pues a aplastar moralmente y económicamente y en todas estas situaciones. Bueno, quiero decirle que al escuchar los casos de las compañeras, yo siento que lo mío es un granito chiquito comparado con las que ellas han sufrido. Por lo tanto, director, yo no me voy a callar. Y Infosalud tiene que tener claro que aunque a mí me suspenda y que me quiera cerrar porque hasta me niegan el acceso a la información pública. Yo solicité acceso a información pública a través del OIR y me lo negaron. Ya está el proceso de apelación en el instituto, por cierto. Pero yo no voy a dejar esta labor, porque no es justo que le pasen esto a las compañeras y tampoco es justo que nos pase a nosotros esto solo por denunciar estas situaciones. Desde el 15 de marzo yo estoy suspendido previamente, esto es un despido de hecho en Infosalud. ¿Trabaja en privado, doctor? Yo tengo turno 12 horas de día, por ejemplo hoy 12 horas de día y mañana 12 horas de noche. Ese es mi horario en Infosalud y de nuevo voy con 3 días libres y vuelvo hasta el 4.º día. En esos 3 días libres yo realizo labores privadas. ¿Externamente no ha tenido ningún tipo de problemas Nunca. con otros compañeros? Nunca, Okay. nunca, para nada. Y como digo, esta es una situación que se calca a lo que pasó en el 2019.
En el 2019, cuando llegó la administración que estaba antes del director ejecutivo, lo primero que hizo fue querernos quitar una prestación que nosotros teníamos, la única que teníamos, y nosotros, el sindicato nuestro y mi persona, fuimos los que encabezamos la lucha para defender esa prestación. Incluso ante el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo, ahí decían que no era posible, que no era viable, pero los compañeros de Fosalud nos unimos, exigimos y al final de cuentas se nos respetó la prestación e incluso la rescatamos para que hasta el día de hoy los compañeros la sigan disfrutando. Esa acción a mí me trajo por consecuencia otro proceso de despido. En aquel momento ante la Comisión de Servicio Civil, en el 2019, la Comisión de Servicio Civil recibió ese proceso de parte de la directora ejecutiva anterior en la cual me acusaba justamente de trabajar privado. Y la Comisión de Servicio Civil revisó mi caso y al final falló a mi favor, porque yo no estoy cometiendo ninguna ilegalidad. Mi trabajo privado no choca con mis horarios de Fosalud. Y entonces, como no había ilegalidad, la Comisión de Servicio Civil falló a favor mío. Ya hay un antecedente. Este director en su entrevista dijo que me estaban procesando por algo que ya me habían procesado antes. Eso quiere decir que me están procesando 2 veces por lo mismo. Eso es ilegal. Desde ahí yo he perdido el caso. Pero, repito, él miente, tergiversa, engaña, porque el papel que me dio a mí no dice eso, dice abandono de trabajo y dice no pedir permiso para trabajar privado. Ya hemos explicado esa situación y por lo tanto queda claro que esta nada más una represalia en contra del secretario general por acompañar la denuncia de las compañeras embarazadas. ¿Cómo se ha pronunciado en general el sindicato en torno a su persona o las personas que están pues tratando de defender las vulneraciones a las personas trabajadoras? Lo cierto, Cecilia, es que todas las personas en el régimen actual en el que estamos de excepción y la persecución a la libertad sindical, tengo que ser claro, y muchos compañeros tenemos miedo. Algunos compañeros ese miedo hace que no salgan, que mejor se queden tranquilitos o no se expongan, y a otros compañeros ese miedo se viene acompañado de molestia por la violación a los derechos y nos hace salir, y nos hace decir no vamos a permitir que esto siga pasando. Mi junta directiva ha discutido el caso de las compañeras y decidió unánimemente centrarnos en apoyarlas, en acompañarlas. Y entienden que como consecuencia de eso hay una persecución contra mi persona y hay también ya algunas acciones en contra de otros compañeros directivos. A día de hoy solo a mí me han suspendido o despedido, pero eso no quiere decir que a mis demás compañeros no los tengan en la mira. Por eso es que nosotros vamos a seguir denunciando y no nos vamos a callar, porque el director tiene que dar cuentas y explicar qué es lo que está haciendo con las compañeras en estado de embarazo y con la libertad sindical en Fosalud. Tenemos también conocimiento que ustedes han recurrido a diferentes instancias nacionales, pero que también hay posibilidad de que ustedes se pronuncien ante la comunidad internacional para ver de qué manera pues, se pueden hacer una mediación para que este tipo de situaciones no se siga presentando. Eso es correcto. Nosotros hemos acudido aquí, como decía, a la Procuraduría General de la República, Procuraduría de Derechos Humanos, Ministerio de Trabajo y nos faltará el Tribunal de Servicio Civil en el momento en que seamos notificados de este proceso de despido ilegal. Lo que nosotros le pedimos a las instancias es que se manifiesten, es que actúen. El ministro de Trabajo publicó un tuit antes de Semana Santa donde era claro de que estas situaciones, estas violaciones no podían suceder. Esperamos que, como ya tienen, el Ministerio de Trabajo ya tiene la denuncia, realicen la inspección correspondiente y se proceda en contra de estos funcionarios perseguidores de derechos laborales. Esperamos que la Procuraduría de Derechos Humanos declare al director como alguien que viola derechos humanos y laborales, porque eso es lo que está haciendo. Y si al final de cuentas las instancias internas de nuestro país se tardan mucho, no resuelven, pues ya tenemos lista la situación para acudir a la Organización de Naciones Unidas en este mes de abril. Vamos a presentarnos allá a llevar este caso, tanto de las compañeras como el mío. Y también vamos a ir a Ginebra, Suiza, a presentar la queja a la Organización Internacional de Trabajo, porque además está violando convenios internacionales ratificados por nuestro país este director ejecutivo y creemos que el gobierno no se lo puede seguir permitiendo. Muy bien, doctor. La verdad que es de admirar muchísimo el tipo de personas que se tratan de pronunciar en favor de aquellas personas más necesitadas que precisamente no pueden obtener otra manera tan rápida de cómo poder subsistir, de poder llevar el alimento a sus familias. Amigos televidentes, nos vamos a pausa comercial. No nos cambie, retornamos con la finalidad, para finalizar esta interesante entrevista de Enfoque y también recordarle que si usted necesita recibir, por supuesto, los medicamentos tan importantes hasta la puerta de su casa,
usted nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas que usted tanto necesita, por supuesto, hasta su casa. Ya retornamos con más de Enfoque. Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias, amigos televidentes, a usted por habernos acompañado hasta el final de esta entrevista, en donde estábamos hablando sobre el despido de mujeres embarazadas en la institución de FOSalud y, por supuesto, la vulneración al sistema sindical. Y precisamente nos acompañaba una de las víctimas. Estoy hablando de Lilian Palacios, quien es una trabajadora despedida y quiere compartir con usted un importante mensaje. Lilian. Hacerles el llamado a todas las mujeres embarazadas que están pasando por nuestra misma situación, que no tengamos miedo a que nos estén violentando nuestros derechos, salgamos a proclamar lo que son nuestros derechos que están violentando y sigamos adelante. Muchísimas gracias, Lilian. La felicito sinceramente por ser una mujer valiente y el poder también exponer todos esos sentimientos a raíz de tantas irregularidades y tanta vulneración de derechos que ha sufrido su persona. Agradezco muchísimo su presencia. Gracias a ustedes por invitarnos. Doctor Alberto Monge, vamos a cerrar con broche de oro. Sus últimas palabras para nuestra audiencia, nuestros amigos televidentes. Muchas gracias. Quiero hacer un llamado a la clase trabajadora salvadoreña. Estamos ya en camino de recordar y conmemorar el 1 de mayo. Nuestra federación, la UNT, está haciendo una campaña y un llamado para que el 1 de mayo próximo lo celebremos unidos. Hacemos el llamado a un 1 de mayo unitario, porque solo juntos vamos a poder enfrentar todos los atropellos que las patronales quieren hacer en nuestra contra. Hay una imagen que me gusta mucho, es de un gran pez persiguiendo muchos pececitos. Cuando esos muchos pececitos se juntan, es el gran pez el que corre. Eso es lo que nos toca hacer a los trabajadores, unirnos. Y mi llamado esta mañana, compañera, compañero trabajador, no tengas miedo. Juntos no nos van a derrotar. 1 de mayo unitario es el llamado que hacemos y esperamos que nuestros compañeros también tomen fuerza, valor para continuar en la defensa de los derechos de la clase trabajadora salvadoreña. Doctor, muchísimas gracias. Espero poderlo tener nuevamente acá para poder conocer cómo ha sido el desarrollo de todo este proceso, cómo va también su caso. Será un gusto, muchas gracias. Muy bien, les agradezco infinitamente a ambos. Gracias por tomarse el tiempo y poder exponer ante la población salvadoreña este tipo de irregularidades, este tipo de vulneraciones en favor de aquellas personas más necesitadas, teniendo en cuenta que las mujeres embarazadas pueden ser tu mamá, tu familia, tu hermana. Bueno, de esta manera nos despedimos. Muchísimas gracias a usted también, amigo televidente. Nos vemos en una próxima emisión de Enfoque.